Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este videoblog literario. Yo soy Cristian Mendoza y el día de hoy vamos a hablar de un escritor de las letras hispanoamericanas que revolucionó no solamente las letras, sino también la política, la cultura y la sociedad de México. Durante varios años estuvo, gran parte de su obra la hizo tras las rejas, ya que fue perseguido políticamente por parte del Estado. Sí, estamos hablando de José Revueltas. José Revueltas, quien en este año cumple 100 años de su nacimiento, y en varias partes de México se han estado realizando homenajes. Este es el primer libro del que vamos a hablar. Es una colección de cuentos, bueno, El Sino del Escorpión y otros cuentos. Es una colección de cuentos que hace nuestro amigo Eduardo Antonio Parra, a quien le mandamos un fuerte abrazo. 11 cuentos bastante bien seleccionados. El primero, Dormir en la Tierra. Dormir en la Tierra es un cuento que narra la historia de tres personajes principales: una prostituta, el hijo de la prostituta y un capitán. El hijo de la prostituta llega inesperadamente, sin aviso, al puerto en donde se encuentra la prostituta, y ésta se sorprende y se da cuenta de que no puede vivir cerca de su hijo, y lo embarca de regreso a la ciudad, al puerto de Veracruz. El capitán de la embarcación en donde pide ser embarcado, pues es un capitán amargado, un capitán cruel, un capitán bastante rudo, todo un bucanero. El barco zarpa a alta mar y lo sorprende una tormenta. En esta tormenta, una tormenta bastante fuerte, en donde las olas se levantan, en donde el viento golpea al barco. El capitán, al ver esta adversidad, baja inmediatamente a su camarote a buscar su chaleco salvavidas y encuentra un polizonte. El polizonte es este niño que se había colado dentro del barco para poder llegar a Veracruz. Cuando lo encuentra, obviamente su coraje, su rabia del capitán, pues se nota y se ve, y está a punto de hacer algo de lo que quizás se arrepentiría toda su vida. Es un libro, es un cuento ampliamente recomendable, que estoy seguro que los va a dejar con una reflexión y con algo que mueve dentro del corazón. José Revueltas siempre fue espectacular para seleccionar sus personajes. Barra de Navidad cuenta la historia de una afrenta que hay entre dos compadres, dos agricultores, dos campesinos, y bueno, esta afrenta que le hace el compadre al otro se tiene que saldar con una pelea, con un duelo a machetes. Este duelo a machetazos, José Revueltas lo eleva a calidades casi míticas. Este duelo a machetazos, que es bastante bien detallado, rebasa toda expectativa del lector. Ampliamente recomendado también este cuento. Y El Sino del Escorpión, que le da nombre a este libro, es un cuento en donde José Revueltas hace de una forma magistral la descripción de por qué matan los escorpiones. Lo hace de una manera científica, lo hace de una manera tan tierna, lo hace de una manera filosófica, lo hace tocando varios matices y varios enfoques temáticos de por qué un escorpión mata. A mí me impactó mucho una frase en donde dice que no se puede conocer a aquella persona que no se ha visto. Y eso me dejó una amplia reflexión profunda y quizás también filosófica, porque cuántas personas no se pueden conocer porque no se han visto, porque no se han conocido. Y cuando no te ves, cuando no te conoces, no sabes quién eres. Cuántas personas aún no saben quiénes son, a pesar de la edad. No necesariamente los jóvenes de 15 o de 18 años tienen esta característica, sino también hay adultos de 30, de 40 años que no han tenido esa capacidad para poder verse, para poder conocerse y saber quiénes son. Es un libro de cuentos editado
editado por la Secretaría de Educación Pública, la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la Asociación Nacional del Libro, Conaculta y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Un libro completamente gratuito, está prohibida su venta, lo puede conseguir en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en las salas de lecturas y también en la librería Educal. Y yo tengo uno extra por si lo quieren, se los puedo hacer llegar, se los podemos obsequiar. Nada más comenten este video o mándenos un inbox. El otro libro que les quiero también presumir y también recomendar es este libro, que créanme, es un libro que para mí ha sido una reliquia. Conversaciones con José Revueltas, los compiladores Andrea Revueltas y Philip Cherón. Andrea Revueltas es su hija, editorial Era. Este libro, pues son varias entrevistas que le hacen a José Revueltas, en donde José Revueltas en estos diálogos desarrolla su pensamiento filosófico, su pensamiento cultural, su pensamiento artístico, su pensamiento político, su misión como escritor, entre otros muchos temas. Quiero decirles que viajé en septiembre a la ciudad del Distrito Federal buscando libros de José Revueltas en el centro de la capital, y me creerán que no encontré ni uno solo, no encontré sus ensayos, sino únicamente algunas de sus novelas. Tuve que viajar a la ciudad de Puebla días después, en donde también busqué por 2 librerías en la ciudad de Puebla y tampoco lo encontré, sino que finalmente en la librería universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pude conseguir este libro. Así es que fue una ardua labor de búsqueda para conseguir sus libros de ensayo, sus conversaciones, sus entrevistas, su trabajo periodístico. Sin embargo, quiero decirles que en estos momentos hay publicaciones nuevas debido al centenario de su nacimiento. Pueden encontrar sus novelas más fácilmente, pueden encontrar sus ensayos. Y quiero leerles algo de estas entrevistas, en donde el entrevistador le pregunta: ¿se le acusa de 10 delitos? Y él responde: sí, incitación a la rebeldía, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad. ¿Cuánta cosa puede hacer un escritor?, exclama él. Pero dígame, ¿cómo roba un escritor? ¿Cómo despoja un escritor? ¿Cómo hace acopio de armas un escritor? Pues escribiendo, nada más. Está prohibido ser escritor. Es un crimen ser escritor, porque sin salir de los ordenamientos constitucionales se hunden palacios y se derriban catedrales. El escritor es un acusador público. No se puede enajenar. Increíble que a 30 años de esta entrevista, de que él estuviera en Lecumberri, aún permanezca esa persecución, esa censura, esa represión por parte del Estado, esa dictadura digital que en estos momentos está viviendo México, esa dictadura social que también nos quiere someter a una fuerza, a una camisa de fuerza, esa censura que trata de callar todas las voces que son contrarias a la libertad o al concepto de libertad que el Estado tiene, o al concepto de paz que el Estado tiene. Es increíble. Otro de sus comentarios dentro de su entrevista le hacen, y tiene que ver con la misión del escritor. Dice: el escritor debe de ser militante de los partidos, ayudar a los sindicatos y ser, en suma, sin que esto implique apartarse de sus tareas literarias, un trabajador social. Como dice John Paul Sartre, las palabras son como disparos. Depende a quién estén dirigidos estos disparos, si a uno mismo, como es el caso de los artepuristas o literatos, o a quien debemos apuntar para que la vida merezca la pena ser vivida. Y efectivamente, las palabras son como disparos, y en esta ilustración nos lo retratan precisamente a José Revueltas con una pluma en forma de rifle. En esta misma entrevista, él hace mención
cuando le preguntan, ¿cómo calificarías el estado actual de la literatura en México? Y él responde, existe una dispersión, una falta de trabajo colectivo y al mismo tiempo una prosperidad de lo mediocre. Esto se debe, por una parte, a la falta de contacto de los escritores entre sí y luego a la ausencia total de una crítica que sea fecunda y honesta. Los escritores son en México, más que escritores sociales, bichos de sociedad, es decir, escritores de cócteles y homenajes. La solución es que el escritor mexicano se ligue de una manera auténtica a los problemas del país, trate de comprenderlos y estudiarlos. ¡Qué gran lección! El escritor es tan responsable como cualquier otro dirigente de la sociedad, es tan responsable como el político o el filósofo. Sus disertaciones, sus respuestas, sus reflexiones no pasan de moda y están vigentes en el imaginario y en la intelectualidad de este México contemporáneo del siglo XXI. José Revueltas, un intelectual, un mexicano vigente, un intelectual cosmopolita, un intelectual el cual, a pesar de 100 años de su nacimiento, sigue estando vivo. Yo soy Cristian Mendoza, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que nos sigan en redes sociales, facebook.com/Cristian Mendoza Comunicación y en Twitter @CristianinfoMX. Muchas gracias.